Ayudó a crear la vida en la Tierra. Esculpió nuestro entorno y destruyó el Titanic. Lo envasamos, lo pulimos y lo utilizamos como la mayor lente del planeta. Sin él no sobreviviríamos, aunque puede que algún día provoque nuestra extinción. Refresquémonos con él. Maravillas modernas. El hielo. Les proponemos un acertijo. ¿Qué vehículo fabricado en estos talleres de Paramount, California, ha sido descrito como un cruce entre una máquina para limpiar calles, una cortadora de césped y un ladrillo? ¿Necesita una pista? Cuesta tanto como un Porsche 911 y no supera los 25 km/h. Además, está considerada la máquina más popular del mundo de los deportes. Den la bienvenida a este entrañable icono de las pistas que lleva con orgullo el nombre de su inventor. La pulidora de hielo Zamboni. Cada vez que se forman en el hielo esquirlas, hoyos y arañazos, contamos con esta pesada maravilla para limpiarlo y pulirlo. El componente clave de este vehículo, situado en su parte trasera, es el acondicionador. El acondicionador cuenta en su parte inferior con una cuchilla tan afilada como una hoja de afeitar. La cuchilla levanta una fina capa de hielo de 0,8 a 1,5 milímetros. Y la nieve que se forma llega a una espiral horizontal continua que lleva la nieve hacia el centro, hasta una pala que la lanza hacia otra espiral vertical que eleva la nieve y la lanza al tanque de nieve. Una de las cosas que hay que vigilar es que la nieve no se atasque entre las cintas transportadoras. Para ello hay que pulsar este mando que retira la nieve que pueda haber quedado atascada entre las dos cintas transportadoras. Después de pasar la cuchilla y retirar la nieve, se aplica un sistema de lavado por agua. El agua sale por este tubo y va al acondicionador frente a un cepillo que empuja el agua hacia adelante sobre el hielo y recoge cualquier resto o suciedad que pueda haber sobre la superficie del hielo. Luego son aspirados por esta bomba de agua y transportados al tanque de lavado. La máquina completa el pulido aplicando una capa de agua que suele estar a 60 grados centígrados. Al congelarse con rapidez no derrite el hielo sobre el que cae y contiene menos burbujas de aire que el agua fría, logrando que la capa final de hielo sea más lisa. Antes de la aparición sobre el hielo de la primera máquina Zamboni hace 6 décadas, el arreglo de una pista de patinaje suponía una molestia y mucho trabajo. Después de que un tractor arrastrase un raspador sobre el hielo, varios trabajadores recogían los restos con palas y rociaban agua que se dejaba congelar. Se tardaba 1 hora y media en completar la tarea. En los años 40, el experto en refrigeración, Frank Zamboni, pensó que tenía que haber una manera mejor de hacerlo. Tras varios intentos, construyó un primer prototipo que llamaría Modelo A. Mi padre desarrolló esta máquina al final de la Segunda Guerra Mundial y aprovechó muchos componentes de los excedentes de guerra disponibles en ese momento. Utilizó el motor de un jeep. Los ejes que movían la máquina sobre el hielo eran de camiones del ejército. Y en la parte posterior, para levantar el acondicionador del hielo, situó un cilindro que había sido utilizado para subir y bajar el tren de aterrizaje de un bombardero Douglas. A principios de los años 50, Zamboni diseñó y construyó varios modelos que iba perfeccionando y los montó sobre jeeps.
La famosa patinadora Sonia Henney fue uno de sus primeros clientes. Compró uno para su gira de espectáculos sobre hielo. En 1954, Zamboni presentó su modelo E, el primer diseño que pudo producir en masa. Lo construyó sobre la carrocería de un Jeep. Consiguió un Jeep normal y situó los mandos en la parte posterior de la máquina, pues así resultaba más fácil de manejar. Tenía un tanque de nieve más pequeño y un sistema de agua mucho mayor, un gran avance con respecto a los modelos anteriores. En las siguientes décadas, Fram siguió perfeccionando su creación. Y hoy, más de 8.000 máquinas Zamboni trabajan con esmero en más de 60 países. De nuestras resplandecientes pistas de hielo a la cima del mundo, la forma sólida del precioso elixir vital brilla ante nosotros como una curiosidad. Pensamos en el hielo como algo a baja temperatura, el epítome del frío. Pero a su manera, el hielo está caliente. Otros materiales que cubren la superficie de la Tierra, como polvo y rocas, están bastante lejos de su punto de fusión, a varios miles de grados. Incluso en el invierno más frío, el hielo siempre está muy cerca de su punto de fusión. Y sin embargo es muy resistente. El acero, por ejemplo, a 2, 3 o 5 grados de su punto de fusión, es muy maleable, no es resistente. No mantiene su forma porque está a punto de fundirse. Sin embargo, aunque el hielo esté a 2 o 3 grados de su punto de fusión, podemos aterrizar un avión sobre él en la Antártida. Podemos conducir sobre él, podemos usarlo para construir todo tipo de estructuras. El hielo muestra otra de sus curiosas propiedades cada vez que lo vemos flotar. Prácticamente todos los demás sólidos se hunden en su forma líquida, porque la congelación los hace más densos. Pero el agua se expande. Cuando se congela, sus moléculas se enlazan en formaciones hexagonales, manteniéndose a una distancia mayor que cuando están en estado líquido. Esta estructura más abierta hace que el hielo sea un 9% menos denso que el agua. Si el hielo perdiese esta peculiar propiedad, las consecuencias podrían ser catastróficas. Si el hielo fuese más denso que el agua líquida, descendería hasta el fondo de un lago y desplazaría el volumen de agua líquida disponible. Esto es muy importante, porque ese aumento de volumen impediría a los seres vivos disponer de espacio. No tendrían a dónde ir. Nada podría sobrevivir. Por lo tanto, el hecho de que el hielo sea menos denso que el agua líquida permite que la vida continúe incluso cuando las temperaturas varían y descienden durante el invierno. La flotabilidad del hielo es solo una de las formas en que ha hecho posible la vida. Hace casi 4.000 millones de años, la Tierra comenzó a ser bombardeada con hielo transportado por cometas que aportaron la mitad de su inmenso volumen de agua. La mayoría de esos fragmentos de hielo se conservaron hasta el impacto, y luego la mayor parte se convirtió en vapor de agua. La vida en la Tierra necesita para formarse agua líquida y moléculas basadas en el carbono, y ambos abundaban en los cometas. Por lo tanto, en buena parte debemos nuestra existencia al hielo de los cometas y el agua que proporcionaron. Estas esferas gigantes de hielo no solo ayudaron a generar vida en la Tierra, también pudieron haber permitido a la raza humana dominarla. Puede que los cometas hayan influido en el proceso evolutivo, causando la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años y permitiendo a los mamíferos convertirse en lo que somos. Por tanto, no solo debemos nuestra existencia a los cometas, sino que les debemos nuestra posición en la cima de la cadena alimentaria. Además de hacer posible la vida en la Tierra, el hielo ha esculpido nuestro planeta durante las glaciaciones que han supuesto el 10% de los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra.
Los escultores fueron los glaciares gigantescos y las capas de hielo que dominaban el paisaje. Básicamente, un glaciar es nieve que ha caído y no se ha derretido. Esa nieve se va acumulando durante siglos y, comprimida bajo su propio peso, se convierte en hielo. Los glaciares se desplazan conforme la enorme presión de las capas superiores deforma el hielo subyacente que fluye tras sufrir una deformación plástica. Normalmente un glaciar se desplaza entre 3 y 300 metros al año, deformando cualquier tipo de suelo y roca que encuentre en su camino. Quizá en ningún otro lugar el hielo ha moldeado la Tierra tan majestuosamente como en el Valle Yosemite, en California. Hace más de 1 millón de años, una sucesión de glaciares comenzó a seguir el curso del río Merced, que entonces atravesaba un valle de colinas poco pronunciadas. El hielo arrancó y desplazó tonelada tras tonelada el suelo y el lecho rocoso del valle. Algo así no sucede en 1000 años, a veces ni siquiera en 10.000 años. Es como si un escultor trabajase con movimientos muy lentos y amplios. En su momento no los apreciamos, pero varias generaciones después se puede ver el efecto de ese movimiento, y esa es la belleza del valle. Los glaciares que moldearon el Yosemite contaron con la crucial ayuda del granito que atravesaban. Las líneas geológicas que muestran la debilidad de la roca están siendo estudiadas por expertos como la profesora Freika Harmsen. Las esquirlas de hielo eran la herramienta perfecta para esculpirlas. La presión ejercida por la elevación de estas montañas y la disminución de presión provocada por la extracción de material rocoso causaron estas fracturas en el granito. Estas grietas permitieron al hielo penetrar y arrancar parte del granito y desplazarlo, un tipo de erosión glaciar que llamamos arranque. Estas grietas o líneas de debilidad determinan la forma que creará el desplazamiento de un glaciar. El resultado final depende de las zonas que ofrecen menos resistencia al hielo. Por lo tanto, la apariencia actual del valle ya estaba presente en el granito de entonces. El hielo se limitó a moldear algo que ya estaba allí. Conforme las grandes capas de hielo del Yosemite esculpían su obra, dejaban sorprendentes indicios de su avance y su retroceso. Inmensas rocas desplazadas de su ubicación natural aparecen dispersas a gran altura sobre el fondo del valle. Este es un ejemplo típico de una roca errática. Son bloques que fueron transportados y depositados por el hielo de un glaciar. Su composición es distinta a la del lecho rocoso del fondo del valle. Probablemente fue transportado varios kilómetros hacia el este, ladera abajo, por una enorme capa de hielo de cientos de metros de espesor, entre 1 millón de años atrás y 1.300.000. Descendió por el antiguo valle del río Merced con el glaciar, que con el tiempo comenzó a derretirse y a menguar, y literalmente depositó esta roca sobre esta ladera, a miles de metros sobre el suelo del valle Yosemite. El abuelo de todos los glaciares fue el manto de hielo laurentino, que creció durante la última glaciación y alcanzó su máxima extensión hace solo 18.000 años. Con un espesor de hasta 3,2 kilómetros, el enorme glaciar cubría toda Canadá y gran parte del norte de los Estados Unidos. En el transcurso de 100.000 años, dejó un rastro inconfundible e influyó profundamente en nuestra historia. Al pulverizar el lecho rocoso sobre el que se encontraba, el manto laurentino creó el cieno y la capa vegetal ricos en nutrientes del medio oeste de los Estados Unidos, uno de los más fértiles del planeta. Permite a los agricultores producir alimentos por valor de más de 200.000 millones de dólares cada año. Esta gigantesca capa de hielo también creó los Grandes Lagos, una vía navegable indispensable para los Estados Unidos. Excavó los estratos más blandos rodeados por el lecho rocoso más resistente, creando cuencas gigantescas que durante el deshielo del glaciar fueron cubiertas por el agua. Los lagos permiten en la actualidad que los buques mercantes transporten 110 millones de toneladas de mercancías al año.
El manto de hielo lorentino se derritió hace 10.000 años. Pero sus efectos sobre el paisaje de los Estados Unidos siguen influyéndonos siglos más tarde. Hoy en día, los estadounidenses y el hielo siguen estando estrechamente vinculados, pero de una forma totalmente diferente. Existen fábricas que lo producen por toneladas para satisfacer nuestra insaciable demanda. Los Estados Unidos aman el hielo más que cualquier otra nación. Los estadounidenses consumen cada día la friolera de 300.000 toneladas, un promedio de casi 1 kilo por persona. El hielo que no producimos en los congeladores de nuestros hogares se fabrica y envasa en cientos de instalaciones industriales, como esta de Vernon, en California. Durante el invierno la demanda es relativamente pequeña. Suele haber un equipo trabajando 8 horas al día. Durante el verano trabajamos literalmente las 24. Varios equipos se relevan en turnos de 8 horas para intentar satisfacer la demanda. Union Ice acelera su proceso de producción bombeando agua purificada refrigerada en uno de sus 6 cilindros para fabricar hielo. En el interior de la cámara cilíndrica hay 420 tubos de acero inoxidable que van desde la base a la parte superior. Los tubos están sellados y sumergidos en amoníaco líquido que suele estar a unos 12 grados centígrados bajo cero. El agua se bombea hasta la parte superior y cae dentro de los tubos. Como la temperatura en la superficie exterior es de 12 grados bajo cero, el agua comienza a congelarse de fuera a adentro, desde el interior de las paredes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay un agujero en el centro de cada cubito de hielo? Por él pasa el agua para seguir el flujo hacia la parte inferior. En cierto momento del proceso de congelación, introducimos un gas caliente en la cámara, aumentando la temperatura hasta unos 4,5 grados. El hielo comienza a sudar, por así decirlo. Se separa del tubo y desciende. Básicamente se desliza por la pared del tubo y una máquina situada debajo va cortando el hielo en piezas individuales. Estos fragmentos cortados con precisión siguen su camino, pero aún falta un paso fundamental para que estén listos para ser envasados. Cuando se crea el hielo hay humedad en su superficie exterior. Si lo introdujésemos en bolsas para congelarlo, las piezas individuales se unirían entre sí y se formaría un bloque en cada bolsa. Lo que hacemos es pasar este hielo húmedo a través de una cinta de secado. Mantenemos esta sala a 15 grados bajo cero. 20 ventiladores hacen circular aire que crea una sensación térmica que reduce la temperatura a 23 grados bajo cero. El frío extremo elimina el vapor de agua de la cámara, creando un entorno tan seco que elimina cualquier rastro de humedad de los cubitos de hielo. De aquí el hielo pasa a la planta de almacenamiento, donde es introducido en uno de los 2 contenedores de 200 toneladas a la espera de ser envasado. Cada contenedor gira sobre un eje horizontal. Cuando el hielo llega al contenedor, dicho eje se eleva según la cantidad de hielo. Durante su producción, cuando tenemos que extraer ese hielo, el eje rota, haciendo llegar el hielo a un extremo del contenedor, y desde ahí es transportado hasta la sala de envasado. Hace 2000 años, el hielo era tan necesario como lo es ahora, pero tenía que ser recogido en las lejanas cumbres nevadas de las montañas. China, Grecia, Roma y otras civilizaciones almacenaban grandes cantidades de hielo y nieve en depósitos, donde el frío que desprendía ayudaba a conservar los alimentos. Los romanos también introducían hielo y nieve en sus copas para enfriar el vino. Hasta las décadas de 1920 y 1930, el hielo que ahora consumimos tan vorazmente no se fabricaba, sino que se recogía en estanques y ríos congelados. Esta industria del pasado perduró más de un siglo y estableció el vínculo amoroso y la dependencia de los estadounidenses con y por el hielo. Este proceso, desarrollado en Nueva Inglaterra en la década de 1830, era tan simple como eficaz.
El primer paso consistía en comprobar el hielo con una sencilla barrena. Comprobaban que el espesor del hielo era seguro para el hombre y los animales. Debía tener al menos 30 centímetros de espesor. Perforaban el hielo así, con una barrena, y comprobaban si era seguro. El proceso de recogida se intensificó con el uso de caballos calzados con tacos de metal que tiraban de trineos de 2 cuchillas a través del hielo. Las cuchillas excavaban 2 surcos paralelos de 7,5 centímetros de profundidad a poco más de 1 metro de distancia. Los trabajadores marcaban fila tras fila hasta completar el área de recogida. Después los trineos surcaban el hielo en perpendicular, formando una cuadrícula. A continuación, los trabajadores cerraban los surcos para conseguir bloques uniformes que transportaban flotando hasta los almacenes de hielo. Estos almacenes consiguieron reducir al mínimo el derretimiento del hielo décadas antes de la invención de la refrigeración. Sus muros dobles, aislados con serrín, frenaban el flujo del calor del verano hacia el interior de las cámaras refrigeradas por el hielo. Los bloques se derretían a un ritmo de solo 26,5 litros por hora. 150 toneladas tardaban 6 meses en convertirse en un charco. A finales del siglo XIX, los recogedores de hielo estadounidenses extraían 10 millones de toneladas de las aguas heladas del país cada invierno. En las décadas siguientes, sus esfuerzos ayudaron a establecer el carro del hielo y el hombre del hielo como iconos urbanos. Entregaban sus bloques a las familias, que los utilizaban para conservar los alimentos y las bebidas frías en cajas de hielo aisladas con serrín. Pero en el siglo XX esta industria declinó rápidamente. Las plantas de refrigeración comenzaron a fabricar hielo de manera más eficaz y durante todo el año. Introduciendo recipientes llenos de agua en agua salada enfriada de antemano, estas fábricas podían producir en masa 25 toneladas de hielo al día. En la década de 1950, los frigoríficos llegaron al 90% de los hogares de las zonas urbanas y al 80% de los hogares rurales, permitiéndonos crear nuestro propio hielo. Ahora que el hielo que fabricamos satisface nuestras necesidades como consumidores, el hielo en su estado natural podría convertirse en una amenaza mortal. Una enorme masa de hielo podría desencadenar una catástrofe mundial. Dos inmensas capas de hielo nos hacen recordar con un escalofrío las grandes glaciaciones sufridas por el planeta. En el Polo Sur, el hielo que cubre la Antártida abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Una superficie del tamaño del Brasil. Y cerca del Ártico, Groenlandia se encuentra bajo una capa tan grande como México. Estas dos inmensas masas de hielo tienen más de 3,2 kilómetros de espesor, unas cargas tan pesadas que han hundido los territorios sobre los que se encuentran por debajo del nivel del mar. Algunos científicos creen que el hielo de Groenlandia podría ejercer otro tipo de fuerza a escala global, provocando un desastre de proporciones épicas. El propio hielo aporta la información que les hace considerar esa posibilidad. La razón por la que el hielo alcanza tal espesor en esos lugares es que, al contrario de otras zonas, la nieve cae durante todo el año y no se derrite. Todas esas capas, que representan la nieve caída en los últimos años, se conservan. Perforando estas capas de hielo para tomar muestras, podemos obtener datos del pasado de la Tierra y gran cantidad de información sobre el clima y la atmósfera del planeta en el pasado. Eso nos permitiría actuar como detectives, recoger pruebas presentes en el hielo y averiguar qué ocurrió antes de que estuviésemos aquí. Es un archivo de datos increíble. Gran parte de este valioso archivo natural descansa aquí. El Laboratorio Nacional de Muestras de Hielo en Lakewood, Colorado, es el mayor depósito de muestras de hielo del mundo.
Este tesoro helado se encuentra en una cámara refrigerada a 36 grados bajo cero. Más de 13.000 metros de tubos albergan muestras de hasta 400.000 años de antigüedad. En el interior de estas muestras hay burbujas de aire que proporcionan inquietantes y poco halagüeñas pistas a los científicos. Contienen los gases presentes en la atmósfera en el momento en que cayó esa capa de nieve. Las muestras indican que durante los períodos interglaciales como el que vivimos en la actualidad, los niveles de dióxido de carbono se mantenían en 280 partes por millón. En la época interglacial en que vivimos, ese nivel debería ser de 280 partes por millón aproximadamente, pero no lo es. Nuestros procesos industriales lo han elevado de esas 280 partes hasta 360, una diferencia de más o menos un tercio. En ninguna época del casi millón de años que tenemos registrado en muestras de hielo, encontramos concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, ni siquiera semejantes al elevado nivel que hemos alcanzado en la actualidad. Y ese es el problema. Los científicos creen que ese aumento de los niveles de dióxido de carbono está impulsando el calentamiento global actual, y que ese calentamiento podría desencadenar un avance catastrófico del hielo de Groenlandia sobre la superficie terrestre. Ciertos estudios indican que la creciente superficie de hielo derretido se está abriendo camino hasta 3,2 kilómetros de profundidad en la capa de hielo, formando anchos sumideros llamados molinos glaciares. Existe la posibilidad de que esa agua líquida lubrique la base del glaciar, donde las capas inferiores de hielo están en contacto con la roca, y permitan que fluya con mucha mayor rapidez, lo que podría hacer que resbalase mucho más rápidamente hacia los océanos. Este nuevo descubrimiento preocupa a muchos. Si el grueso de la inmensa capa de hielo se deslizase hasta el Atlántico, su deshielo podría aumentar el nivel del mar 6,4 metros. Este aumento provocaría la inundación de las ciudades costeras del planeta como Nueva York, Washington, Londres y Tokio. Los expertos no pueden asegurar que el hielo de Groenlandia vaya a causar tal catástrofe algún día. Pero de lo que no hay duda es del peligro que el hielo representa en alta mar. Desde el 14 de abril de 1912, fecha del desastre del Titanic en el Atlántico Norte, los icebergs han definido nuestra percepción del hielo en su indómito estado natural. Esa fatídica noche fallecieron 1.503 personas, y durante el siglo anterior a la tragedia, casi 2.000 más murieron en más de 30 colisiones de embarcaciones con icebergs en el Atlántico Norte. Un iceberg es un fragmento del borde de un glaciar que se desprende de este para acabar en mar abierto. La frase "la punta del iceberg" es acertada, ya que sobre la superficie solo asoma aproximadamente un 10% del iceberg. Lo que no se ve es la inmensa masa de hielo bajo la superficie. Los icebergs pueden ser tan grandes que no permitan transmitir calor rápidamente entre la gran distancia que separa sus capas exteriores y sus núcleos. Los icebergs pueden estar mucho más fríos en su centro de lo que lo están en sus bordes, donde están en contacto con la atmósfera y los océanos. La temperatura en el centro de un iceberg puede ser de tan solo 20 grados bajo cero, por lo que son 10 veces más resistentes que un cubito de hielo normal. Los icebergs no son tan fuertes como el acero, pero el trágico destino del Titanic dejó claro el hecho de que pueden desafiar a los cascos de acero. Para entender por qué, un equipo de científicos canadienses realiza experimentos en el mar, chocando deliberadamente con pequeños icebergs y registrando los datos de la colisión. Los investigadores del Instituto de Tecnología Oceánica de Canadá han confirmado que el hielo puede ceder en el punto de impacto.
pero la enorme masa de hielo que lo rodea permanece rígida. Esto permite que un iceberg concentre una fuerza y presión considerable sobre la relativamente delgada capa de acero de un casco, lo que puede provocar su ruptura. Utilizando fragmentos de icebergs, los científicos del Instituto de Tecnología Oceánica intentan aprender más sobre sus propiedades físicas. Tallan cada uno de los fragmentos de un modo uniforme para utilizarlos en diversos experimentos. En este experimento comprimirán rápidamente la muestra de iceberg para medir cuánta presión soporta antes de deformarse. Preparados para la prueba. 3, 2, 1, ahora. La muestra de iceberg de 7,5 centímetros de diámetro ha soportado la fuerza del peso de casi 1 tonelada antes de fracturarse. Mientras estos científicos intentan desentrañar la verdad sobre los icebergs, otros minimizan el peligro que supone mediante su localización y seguimiento. La Patrulla Internacional de Hielo fue fundada en 1913 en respuesta a la tragedia del Titanic. Primero con barcos y ahora con aviones equipados con radar, vigilan el Atlántico Norte. Su zona de patrulla habitual abarca una superficie equivalente a la cuarta parte del territorio continental de los Estados Unidos. Es la región con icebergs más peligrosa frecuentada por el tráfico marítimo. Una media de 500 icebergs llegan a ella desde el Ártico entre febrero y julio y suponen una amenaza para las rutas de navegación. Desde la fundación de la Patrulla del Hielo hace casi un siglo, no se ha perdido ninguna vida por una colisión en su zona de seguridad. Los ingenieros encargados de mantener las plataformas petrolíferas a salvo de los icebergs han logrado resultados igualmente impresionantes. Si un iceberg llega a la deriva a menos de 40 kilómetros de una plataforma y supone una amenaza, un buque llega para literalmente atrapar el iceberg y cambiar su rumbo. En vez de atrapar la parte superior del iceberg, como haríamos con una cuerda y el cuello de un caballo, lo que hacemos con la cuerda es arrojarla por la popa del buque. El buque se acerca al iceberg y lo rodea por completo. Recogemos el extremo que hemos lanzado al principio, unimos ambos extremos y lo remolcamos lejos de allí. Aunque los icebergs representen una amenaza mortal, también pueden inspirar portentos. Inspiraron a un innovador científico para idear la más audaz maquinaria de guerra. Imaginen un portaaviones hecho de hielo. Nada encarna la fuerza en alta mar mejor que el moderno portaaviones. Basa su fuerza en el acero. Unas 60.000 toneladas de acero estructural forman la mayor parte de esta nave, el portaaviones estadounidense John C. Stannis. Hace 6 décadas, mientras los portaaviones demostraban su valor estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados trazaron un plan inusual para construir el portaaviones definitivo. Pero no con acero, sino con hilo. El proyecto, cuyo nombre en clave era Habakkuk, surgió de la mente de Geoffrey Pike, un excéntrico asesor científico del alto mando británico. Pike pensó que un portaaviones de hielo contrarrestaría la amenaza de los submarinos de los nazis en el Atlántico. Los buques de carga y transporte de tropas eran a menudo presa fácil para los submarinos alemanes, ya que había pocos portaaviones disponibles para proporcionar cobertura aérea en la inmensidad del océano. En 1942, Pike convenció al primer ministro británico Winston Churchill de que construir portaaviones de hielo podría ser un modo rápido y poco costoso de llenar el cielo de bombarderos y cazas aliados. Mucha gente pensó que Geoffrey Pike estaba loco, pero él conocía el hielo y también la fuerza de los icebergs. El hielo se fractura con facilidad, pero los icebergs no.
No importa cuántas bombas impacten en ellos ni cuántos torpedos les disparen, es casi imposible destruir un iceberg. El hielo reduce la energía de un explosivo impidiendo la enorme y rápida propagación de los gases de la detonación. Fundiría un fragmento de su interior, pero no lo haría pedazos. Habría un gran ruido y absorbería esa energía en su interior. Los químicos de Pike añadieron un componente al hielo para producir un híbrido tan resistente a las explosiones como un iceberg. Pike y su equipo descubrieron que si formaban una solución al 14% de serrín o pulpa de madera en agua, obtenían una sustancia muy resistente. Un 14% de serrín por un 86% de agua. Cuando la mezcla se congelaba, las fibras de madera del serrín unían los cristales de hielo, reforzando así el hielo. Esto es lo que descubrieron. Esto es Pykrete. Su nombre es una combinación de pike y concrete, hormigón en inglés. Y esto es un bloque de hielo normal. Comprobemos su resistencia. Ahora probemos con el Pykrete. El Pykrete no solo era increíblemente fuerte, además no se derretía por contener pulpa de madera. El hielo normal no resistiría un día cálido y soleado, pero el Pykrete tardaría días en derretirse. Los ingenieros elaboraron planes para construir un colosal portaaviones de Pykrete de 609 metros de largo y 91 metros de ancho, que desplazaría 2,2 millones de toneladas. 26 veces más que el mayor buque de la época, el Queen Elizabeth británico. El casco y la cubierta de vuelo, ambos de Pykrete, tendrían 12,2 metros de espesor y estarían rodeados de una cubierta aislante de compuestos de madera. Bombeando aire helado por una red de tubos de cartón, mantendrían el Pykrete congelado. En 1943 se construyó en secreto en el lago Patricia, en Jasper, Canadá, un modelo del buque construido a escala 1,50. Medía 18,28 metros y pesaba 1.100 toneladas. El buque a escala funcionó con éxito en las pruebas del lago Patricia, pero en 1944 el sueño de Pike terminó aquí. El Havabuk ya no era necesario, pues los submarinos alemanes eran hundidos a un ritmo más rápido que el necesario para construirlos. Las aeronaves con base en tierra firme habían alcanzado una mayor autonomía de vuelo, y la logística necesaria para construir el portaaviones de tamaño real resultó desalentadora. Los aliados cancelaron el proyecto y abandonaron en el lago el modelo a escala. Terminó por hundirse, pero su Pykrete no refrigerado resistió más de 3 cálidos meses de verano antes de derretirse. Lo único que queda son los restos de su estructura de madera. Hoy, 60 años después de que el Havabuk pasase a la historia, otro colosal proyecto de hielo mantiene ocupados a los científicos en el Polo Sur. El dispositivo de alta tecnología que están construyendo podría desvelar algunos de los misterios más profundos del universo. Durante casi medio siglo, la Antártida ha acogido a científicos deseosos de realizar experimentos en un entorno único en la Tierra. En la estación Amundsen Scott del Polo Sur, un equipo de astrónomos se ha embarcado en un superproyecto que utiliza el tesoro helado que es la Antártida. Están montando un enorme dispositivo con el que esperan desvelar secretos sobre la formación y la naturaleza del universo. Llaman a su aparato Ice Cube, cubito de hielo, un nombre muy apropiado. Se trata de un gigantesco telescopio que utiliza 1 kilómetro cúbico de hielo de la Antártida. Este hielo, comprimido por nieve muy antigua y de extrema pureza, es muy transparente.
En el interior de la capa de hielo, a 800 o 1000 metros de profundidad, el hielo es tan claro como el plástico. Observando muestras de ese hielo, nadie diría que hay algo ahí. Se puede ver a cientos de metros de distancia a través de él, por lo que es el tipo de hielo que necesitamos. Este dispositivo, el Ice Cube o cubito de hielo, detecta neutrinos, unas partículas subatómicas invisibles que circulan a nuestro alrededor a toda velocidad. Prácticamente no interactúan con nada. Durante el último segundo, 1000 millones de neutrinos han pasado a través de usted y no ha sentido nada. Los neutrinos se originaron hace miles de millones de años en galaxias distantes. Son el producto de acontecimientos catastróficos como las supernovas, las colisiones entre los agujeros negros y la desaparición de materia oscura, la sustancia invisible y misteriosa que mantiene unido el universo. Al detectar neutrinos con sofisticados instrumentos, el Ice Cube puede mirar hacia atrás en el tiempo y ayudar a reconstruir el origen de nuestro universo. Y podría ayudar a los científicos a definir exactamente qué es la materia oscura, revelando profundos secretos sobre el pegamento cósmico que lo une todo. El Ice Cube está compuesto por 4800 sensores ópticos del tamaño de balones de baloncesto. Se encuentran suspendidos por 80 cables a más de 2250 metros de profundidad bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida. Una distancia equivalente a 6 edificios como el Empire State, apilados unos encima de otros. En este entorno helado y silencioso, los sensores pueden detectar varios centenares de neutrinos cada día. De ese flujo de neutrinos que atraviesa nuestro detector, 1 entre 1 millón choca con un átomo de hielo y cuando lo hace, produce otras partículas que podemos detectar. Algo que no ocurre con el propio neutrino, y que vemos gracias a la luz azul que irradian cuando fluyen a través del hielo. El hielo transparente permite que la luz azul sea visible mientras recorre varios cientos de metros hasta uno de los sensores del Ice Cube. El sensor puede detectar su dirección y ayudar a los científicos a deducir su punto de origen. Al hacerlo, el Ice Cube podrá ayudar a los astrónomos a cartografiar regiones hasta ahora desconocidas de los confines del universo. Ya sea ayudando a revolucionar nuestro conocimiento, interponiéndose en los gélidos mares o simplemente enfriando nuestras bebidas, es el epítome de la frialdad. Sigue siendo nuestro más valioso recurso helado.